Hola a todos, el tema de hoy es la depuración de renta, continuando con la temática del semestre. Primero debemos tener claro qué es el concepto de depurar. Depurar es quitar, limpiar, perfeccionar, concretar, purificar lo que no nos sirve. Eso lo vamos a aplicar en nuestra declaración de renta. Entonces, ¿para qué nos sirve una depuración de renta? Nos sirve y es importante para determinar el valor en el cual nosotros vamos a cancelar ese impuesto. Dependiendo de una buena depuración, nosotros podemos tener un mayor valor o un menor valor. Si nosotros tenemos errores aritméticos, estos nos van a acarrear sanciones y multas por parte de la DIAN. Entonces nosotros debemos tener muy claros los conceptos para definir la renta líquida a pagar. Nosotros tenemos dos declaraciones, una para las personas naturales o la renta natural y la otra es la renta para las personas jurídicas. Cada una de ellas tienen similitudes y también tienen sus diferencias. Vamos a tenerlo claro que cada una de estas rentas, personas naturales y personas jurídicas, todas las deducciones y tarifas, pues ya sabemos que la vamos a encontrar en el estatuto tributario, también en las reformas tributarias que tenemos. Dentro de las personas naturales, la renta se clasifica rentas cedulares o ingresos cedulares, así la clasificó con la ley 1819 del 2016. Anteriormente habían 5 clases de cédulas, pero a partir para la renta del 2019 las personas naturales solamente se van a presentar o se van a tener en cuenta 3. Pero dentro de esas 3 cédulas, nosotros debemos tener muy claro cuál es el origen y la actividad desarrollada por la persona natural. Entonces, dependiendo del origen de la renta, yo la voy a clasificar en las cédulas. ¿Y cuáles son esas cédulas? Dependiendo, vuelvo e insisto, de su origen, yo la clasifico o es una renta de trabajo, o es una renta de pensiones, o es una renta de dividendos y participaciones. Dentro de la renta de trabajo también tenemos 3 subclasificaciones, dependiendo de su origen. Vuelvo y les hago hincapié en este tema. Dependiendo de su origen, pueden ser rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Dentro de la renta de trabajo nos vamos al estatuto tributario en el artículo 103 y ahí clarito me dice cuáles son las rentas de trabajo. En la renta de capital son aquellas rentas o aquellos ingresos que en su origen son de intereses, de rendimiento financiero, de arrendamientos, de regalías y de la explotación de propiedad intelectual. Y las rentas no laborales son aquellas rentas en las cuales yo no las he podido ubicar o que no son muy claras o no las puedo ubicar ni renta de trabajo o renta de capital. Entonces, si no tengo definido claramente, yo las ubico en rentas no laborales. Ojo, con excepción, la norma es clara, con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales, porque esas son reglas especiales. Esas son de dividendos, la vamos a tener en la tercera, entre rentas de dividendos y participaciones. Y las rentas de pensiones, como su nombre claro lo dice, pues son aquellas personas que tienen sus ingresos provienen de pensiones. Ojo que dentro de la declaración de renta podemos tener personas pensionadas que tienen también rentas de capital o rentas de trabajo. Hay personas que son pensionados y todavía reciben ingresos laborales. Un ejemplo, los docentes. Hay docentes ya pensionados, pero que a su vez tienen unas rentas de capital, o sea, son explotación de propiedad intelectual, escriben unos libros o tienen ingresos de honorarios porque siguen dictando clases. Entonces esa parte sí. También podemos clasificar los que también tienen unos arriendos. Entonces, dependiendo de su origen, nosotros clasificamos esas rentas. Entonces, pero hay que tener claro también unos conceptos. Dentro de esos conceptos para la depuración debemos tener claro el de renta líquida.
hace referencia a la renta final, es la renta ya de sumar todos los ingresos, de hacer su depuración, es la renta final, la renta líquida, es a la cual nosotros vamos a aplicarle la tasa para nosotros cancelar. ¿Listo? Dentro de la renta también tenemos otro concepto que es la renta presuntiva. ¿Y qué es la renta presuntiva? Para el gobierno o para la parte de legislación tributaria de Colombia, el patrimonio genera un ingreso. Se supone que el patrimonio que tiene una persona en el año le produjo el 3,5% sobre ese patrimonio. Hay que declarar también que ese patrimonio de la persona, esto le debemos hacer una depuración, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacamos el valor de patrimonio? Pues de los estados financieros. Y a su vez nosotros vamos a hacerle una depuración. Dentro de esa renta presuntiva, para el 2019 sigue siendo el 3,5%. Pero la nueva reforma tributaria, esa renta presuntiva se va a ir disminuyendo. Para el 2020 será del 3 y a partir del 2021 será de 0. Digamos que es un alivio para todas aquellas personas que tienen un patrimonio alto y que les salía a pagar también por renta presuntiva. Hay que aclarar que nosotros pagamos por renta líquida o por renta presuntiva. ¿Listo? Se escoge cualquiera de las dos, la más alta, y por esa es que nosotros le aplicamos cuando estemos haciendo la liquidación en el formulario de la página de la DIAN, le aplicamos y pagamos sobre la renta que más valor haya. Es decir, si tengo una renta presuntiva y tengo la renta líquida y la renta presuntiva es mayor que la líquida, debo pagar sobre la renta presuntiva. ¿Listo? Para que lo tengamos bien en claro. ¿Cómo calculo yo la renta presuntiva? Ya lo acabamos de decir, sobre la renta del patrimonio que tiene el contribuyente a 31 de diciembre del año anterior, le voy a aplicar el 3,5% y a ella le iré a hacer una depuración. ¿De dónde saco yo esos conceptos de depuración? Me lo dice el artículo 189 del Estatuto Tributario. Ahí me dice cuáles son los permitidos para eso. Recordemos también que el patrimonio líquido es igual a los activos menos los pasivos y el patrimonio bruto son los activos que nosotros vamos a presentar en los estados financieros. Las rentas 60 son ingresos que nosotros percibimos pero que tienen un valor grabado a 0. Determinación cedular del impuesto a la renta. Cada una de las cédulas, como hablábamos, tienen sus ingresos y costos y deducciones y tienen sus características correspondientes. Lo que no me permite es hacer depuración, el mismo concepto de depuración en varias cédulas, solamente me permiten en una. Es decir, si yo hago una deducción en rentas laborales, no lo debo hacer en los dividendos, si es el mismo concepto, para lo que tengamos claros. ¿Listo? Las rentas de trabajo o laborales son aquellas provenientes de la prestación de servicios personales y en ese sentido los costos y gastos no están permitidos por expresa disposición del artículo. Anteriormente nosotros podíamos incluir todos los costos y gastos en las rentas laborales. Ahora no, la DIAN o el Estatuto Tributario, a través del decreto 1625 del 2016, me dan unos topes para liquidar cada una de esas cédulas. O sea, yo no me puedo ceder del 40% de lo que me dice a mí en el Estatuto Tributario. Yo no puedo pasarme de ese tope. O sea, de eso, si mis deducciones, obvio, pueden ser que sean más altas, ¿sí? Que me salga un 60% la deducción, o sea, gasté más de lo que me generaron los ingresos. En el estatuto y en la reforma solamente me permiten el 40%. Deducciones de las rentas de las personas naturales. ¿Qué me permite deducir? ¿Qué me permite?
los intereses de la corrección monetaria en adquisición de vivienda. ¿Listo? Puedo deducir los pagos de salud, ¿sí? Siempre y cuando se hayan realizados por el trabajador. Los gastos de medicina prepagada, pero tengamos en cuenta que la medicina prepagada es costosa y es privilegiada para algunos, ¿sí? No todos tienen ese beneficio. Los pagos por seguridad, los pagos de seguros a la salud, ¿sí? Y los dependientes, ¿quiénes son los dependientes? Hijos hasta 18 años y hijos entre los 18 y 23 que estén en la etapa de educación. Personas que tengan una dependencia, una discapacidad de factores físicos, psicológicos, el compañero en situación de completamente dependiente, ¿sí? Pero ojo que solamente nos permiten un porcentaje, no es todo como anteriormente se podía. Listo, y los gravámenes del movimiento financiero, o sea, el 4 por mil, solamente en un 50%. Listo. Para las personas, deducciones de rentas de las personas jurídicas, solamente ahí te encontramos puntos de diferencias en las dos reformas tributarias que sacó el gobierno. En la ley 1943 de diciembre de 2018, esta aplicará hasta el año fiscal del 2019. Esta ley 1943 fue declarada inexequible, ¿sí? Por la Corte Constitucional, pero el fallo salió en el 2019. Entonces, en el 2019 vamos a aplicar las deducciones que me aparecen en esta ley 1943. En esa ley, en ese estatuto tributario, vamos a encontrar el artículo 115 de las deducciones de impuestos pagados y otros, que dice: es deducible el 100% de los impuestos, de las tasas y contribuciones efectivamente pagadas durante ese año. Entonces, ¿cuál es el soporte de esos pagos de los impuestos? Pues el impuesto del predial, industria y comercio. Todo lo que me refiere siempre tenga el sello y fecha de pago de este año fiscal. O sea, si vamos a hacer la declaración de renta del 2019, pues tiene que ser en el periodo del 1 de enero hasta diciembre del 2019 efectivamente cancelado. ¿Listo? Y vuelve también para las personas jurídicas. Tenemos el mismo tratamiento que las naturales. En ningún caso se podrá tratar simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa. El contribuyente podrá tomar como descuento tributario el impuesto sobre la renta el 50% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. ¿Listo? Dentro de ese artículo 107 también encontramos deducciones por contribuciones. Educación a los empleados, o sea, si hay personas jurídicas que le invierten a la capacitación de sus empleados, nosotros podemos también descontar una parte. Entonces ahí en esa reforma también da como la promoción de la capacitación a los empleados y nos permite deducir una parte. ¿Sí? Entonces esto ha sido el tema de las deducciones. Tengámoslo claro bien para no cometer errores, no cometer duplicidad en las deducciones, en los conceptos. Entonces ese es el tema de hoy. Si tienen alguna duda, por favor a través de la plataforma me las dan a conocer. Muchas gracias.